retomamos ese perfil de vida de la gente que con el fútbol construye un país mejor. En este caso, y como testimonio de gratitud, al señor Javier Velázquez, presidente de Independiente Medellín, un ser humano idóneo, capaz, valioso para la construcción con el fútbol de nuestro país. A ver qué nos decía precisamente este expresidente del Cuadro Rojo de la Montaña, un hombre que de alguna manera ha sido sensible a estos procesos de la redonda, de la pelota. Recordar es vivir, y vamos a ver qué nos decía don Javier Velázquez, expresidente de Independiente Medellín, en nuestras historias a la redonda. Jugando fútbol del bueno, el poderoso no engaña, de Moreno a Comesaña, de Comesaña a Moreno. Jugando fútbol del bueno, el poderoso no engaña, de Moreno a Comesaña, de Comesaña a Moreno. Grita el pueblo clamoroso, ¡viva el Team el poderoso! Grita el pueblo clamoroso, ¡viva el Team el poderoso! Bienvenido a Historias a la Redonda, doctor Javier Velázquez. Sí, mucho gusto saludar a todos los televidentes de Historia a la Redonda. Bueno, usted nació el 1 de octubre de 1937 en Río Negro. Sí, efectivamente, yo nací en Río Negro, Antioquia, como tú dices, el 1 de octubre de 1937, lo que dice que ahora en octubre 1 cumpliré 67 años de edad. 67 años al servicio del balompié, pero vamos por partes, doctor. Usted es hijo de Germán y de Sofía. ¿Qué aprendió de sus padres? Valores interesantes del núcleo familiar. Sí, mi padre es, como tú dices, Germán Velázquez y Sofía González, personas humildes. Mi padre fue un empleado público, nosotros fuimos 12 hijos. De pronto no tuvimos mucha bonanza en el aspecto de gustos, pero sí tuvimos muy buen ejemplo, tuvimos mucho amor, mucho respeto, y eso son cosas que yo heredé de mi padre, afortunadamente, y que creo que son una verdadera herencia. Bueno, ustedes cuándo se vienen para Medellín, el núcleo familiar, los dos hermanos suyos, cuándo vienen para acá, para la ciudad de Medellín, y su familia, digamos, cuándo se traslada para acá, para la capital de la montaña? Sí, ya en 1939, teniendo yo 2 añitos, ya mi padre lo trasladan de Río Negro a la ciudad de Medellín, y por lógica consecuencia nosotros nos vinimos al barrio Belén, un barrio que se llamaba, o que aún se llama, el barrio Granada, y allá realmente hice toda mi infancia. En ese barrio viví hasta que tuve 16 años. Bueno, vámonos por partes también. En ese barrio Granada es interesante porque hay una serie de anécdotas interesantes con respecto a su vida personal. Resulta que en esas mangas de ese barrio de la ciudad de Medellín, usted empieza a gestar los procesos del fútbol. A los 11 años prácticamente empieza usted, cuando nace el fútbol profesional colombiano, a darle a la pelota. Sí, realmente en esa época había muchas zonas verdes y muchas posibilidades para nosotros los muchachos de jugar fútbol. Y efectivamente en lo que es hoy el barrio Rosales era en esa época la famosa manga de don Adriano. Y ahí jugábamos todos los muchachos de Belén, diría yo, y yo no fui la excepción, empecé a jugar fútbol y jugué durante muchos años. Empecé ahí pues en esas mangas, y después ya cuando tuve más añitos fui entrando a equipos de la Liga Antioqueña de Fútbol, y yo jugué en todas las categorías hasta que tenía algo así como 30, 32 años, que ya me retiré. Bueno, doctor, ¿de qué jugaba usted? Yo jugué en principio de delantero, y en los primeros añitos hacía inclusive goles. Recuerdo que jugaba en un equipo que se llamaba Colcana, donde el goleador de ese torneo fue un muchacho hasta de un nombre muy raro, Telemaco Molina, que hizo 39 goles, yo salí segundo goleador con 38. Y uno de los compañeros suyos de, digamos, de gestas futbolísticas en el barrio Granada de la ciudad de Medellín fue Óscar Serna Mejía, lo que le contribuyó de pronto a alguna cosa también en su formación deportiva. Y esa es una de las anécdotas más lindas que yo tengo. El doctor Óscar Serna Mejía me llevaba aproximadamente a mí 3 años. Cuando yo tenía 9 añitos, él le pidió permiso a mi mamá, y fue el primero que me llevó a fútbol, a la cancha de los Libertadores. Eso me llevó en el año 47. Y recuerdo que me cogió de la mano y nos fuimos hasta la cancha de los Libertadores, que era por donde se vendía la iglesia en San Joaquín, y yo después miro con mucho agrado que quién iba a saber que esos 2 muchachitos que iban a pie a la cancha de los Libertadores, después todos 2 íbamos a ser presidentes del Medellín, Óscar primero y yo después, pero realmente la vida tiene muchas sorpresas, y esta fue una sorpresa muy agradable en mi vida personal.
Como dice Rubén Blades, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Entonces, interesante esa anécdota que nos cuenta usted, doctor Javier Velázquez. A propósito, entonces se empieza usted a gestarse cuestiones de fútbol, se ganó muchas pelas, muchos regaños de la mamá, porque las madres de pronto también les disgusta que jueguen estas actividades deportivas, especialmente el fútbol, gastando zapatos, gastando un poco de cosas, y la economía del lugar no muy bollante. Sí, en esa época era muy complicado porque uno también jugaba mucho en la calle y ahí se dañaban mucho los zapatos y los peladitos de esa época no teníamos sino un solo parcito de zapatos. Entonces uno dañarlo era algo muy difícil, sobre todo cuando se le soltaba la suela, había que volverlos a corregir. Entonces las madres de esa época nos reprendían mucho porque dañábamos los zapatos. Y otra parte interesante también de su vida, en recorriéndola poco a poco, resulta que prácticamente usted coge las riendas del hogar porque sus hermanos mayores se casaron. Sí, efectivamente, mis dos hermanos mayores eran Mario y Miriam, ellos se casaron, mi papá, como te lo dije, era un empleado público, trabajaba de oficial escribiente en un juzgado y los ingresos eran muy poquitos. Entonces a mí me tocó salirme de la Universidad de Antioquia y empezar a trabajar de día y a estudiar de noche para poder ayudar en algo al sustento, porque a mi padre solo le quedaba muy difícil para 10 hermanos que quedábamos porque ya se habían casado dos. Vámonos por partes también. Usted también estudió en la escuela Céspedes, la primaria. ¿Qué recuerda de su escuela, de sus maestros, de sus profesores, de sus tutores? Y la escuela José María Céspedes quedaba en el Parque de Belén, una escuela popular como eran en esa época, donde íbamos todos los niños del barrio Belén. Realmente muy poquita gente iba al colegio en esa época. La escuela pública era para todos casi que una obligación. Yo recuerdo a mis profesores, recuerdo a don Ramón Ríos, recuerdo a don Julio Bando, recuerdo a don Enrique Estrada. Profesores muy lindos y que le enseñaban mucho a uno. En esa época el profesor era como un padre porque también lo reprendía. Cuando uno se portaba mal, le cogían la mano y con una regla le daban 3, 4, 5, 6 reglazos. Y a mí poquitas veces me pegaban porque yo era un estudiante aplicado. Y realmente pues tuve pocos problemas en ese aspecto, pero sí recuerdo la escuela y todas esas anécdotas que ocurrieran allá. Obviamente, de 1 a 5, ¿cuánto se calificaba usted o cuánto era el promedio de pronto en esa escuela de Céspedes, doctor Javier Velázquez? No, como mínimo 4, yo era muy buen estudiante. Excelente estudiante. Después se ingresan, pues como dice usted, a la Universidad de Antioquia y también tengo entendido que estudió comercio y empieza con ese gusto por los números, ¿no? Ah, sí, ya cuando me tuve que retirar de la Universidad de Antioquia, que terminé el bachillerato para ayudarle a mi papá, entonces me inscribí en el Instituto Comercial Antioqueño, que ahí enseñaban contabilidad, enseñaban taquigrafía, mecanografía, que en esa época era normal hasta que los hombres estudiáramos mecanografía y taquigrafía y obviamente contabilidad. El Instituto Comercial Antioqueño en esa época quedaba situado en Junín, entre Colombia y Calibío. Allá hice unos estudios en las horas de la noche y que al final me sirvieron mucho porque yo aprendí contabilidad y fue mi profesión durante varios años. Exactamente, y en 1960 marca un hito interesante. A los 23 años se casa usted con María Elena. ¿Cómo la conoció? Sí, María Elena era vecina mía, una muchachita muy bonita, muy agraciada. Ella recién había cumplido 15 años y yo me enamoré de ella y como yo ya trabajaba, rápidamente le propuse matrimonio. Los padres de ella siempre se opusieron porque ella era muy jovencita. Pero en esa época era normal que las personas se casaran jóvenes y esto no fue la excepción y yo me casé con ella un 7 de mayo de 1960. Exactamente, en 1960 empieza a marcar los derroteros de la familia Velázquez. 5 hijos. Sí, 5 hijos, en su orden la primera Adriana, que ella trabaja aquí conmigo en el Independiente Medellín, es psicóloga. El segundo es Octavio, actual presidente del Envigado Fútbol Club. El tercero es Javier Ignacio, comerciante. La cuarta Luz Elena, ama de casa, y el quinto Jorge Alejandro, que también es comerciante. Bueno, sigamos así recorriendo su vida, doctor Javier Velázquez, y en 1967 llega usted a la empresa Colibrí. Le brinda, digámoslo así, sus grandes conocimientos. Sí, llego el 21 de noviembre, realmente estoy hasta sorprendido de lo bien que tú conoces todo, pues mi vida. Llego el 21 de noviembre y me ubico allá como contador. Ese fue mi primer posición, un 21 de noviembre de 1967, empiezo a trabajar con esta compañía y trabajé por el espacio de 22 años allá, hice toda una carrera porque empecé de contador y terminé de presidente. Sí, exactamente. En el Andrés de Antioquia usted gestó procesos interesantes y logró interesantes proyectos de vida también. Pero allá conocí a un señor Daniel Loaiza. Cuéntanos quién es Daniel Loaiza para nuestros televidentes de Historias a la Redonda. Daniel, excelente compañero, una persona muy inteligente,
que me ayudó mucho en Helanderías de Antioquia. Cuando nosotros cogimos esa empresa, digo, lo incluyo a él porque era una de las manos derechas mías. Tuvimos con muchas dificultades, era una empresa que tenía algo así como 600 trabajadores y no se podían enviar a la calle. Afortunadamente con Daniel, con don Francisco Restrepo y con otras personas hicimos un gran staff y logramos sacar esta empresa adelante. Le digo a Daniel Loaiza por una anécdota que me cuentan también mis fuentes, que resulta que él era el hombre que le gustaba también las cuestiones esotéricas y de alguna manera le estaba como que vaticinando el futuro, que de alguna manera usted llegaría a Independiente Medellín o a la presidencia de varios equipos aquí en la capital de la montaña. Sí, porque coincidía que Daniel era tío de Alexis Loaiza, casado con una cuñada mía. Entonces él profetizaba ahí por los lados de la Estación Villa. Entonces alguna vez yo fui allá, me llevó precisamente Alexis, el sobrino de él, y estuvimos ante Daniel y él me dijo que me dijo, ¿usted trabaja en una empresa textilera? Yo le dije, sí. Y me dijo, ¿y usted es contador allá? ¿O tiene que ver algo con hombre? Yo le dije, sí, me sorprendí. Dije, este fue que le contaron qué hacía yo. Y me dijo, usted en muy poco tiempo va a ser el presidente, va a ser el dueño del aviso allá. Y yo me sorprendí que me dijera esto y no le creí. Pero al tiempo, cuando ya fui presidente de la compañía, dije, vea, Daniel sí era un vidente muy especial. Exactamente, pero no le dio mucho también de todas maneras de otras cosas interesantes de su vida. Ahorita volvemos con la charla informal e interesante del presidente de Independiente Medellín, doctor Javier Velázquez. Para sus fiestas.